Para comenzar a entender la civilización Mesopotamia, necesitamos entender algunos aspectos importantes, como por ejemplo su ubicación en el tiempo, qué se desarrolló antes y qué se desarrolló después, su cronología, cuántos años de antigüedad tiene, sus aspectos políticos, cómo era su gobierno, sus aspectos económicos, a qué se dedicaban para poder vivir, sus aspectos sociales, quiénes eran las clases dominantes y quiénes eran las clases dominadas, y especialmente sus expresiones artísticas y culturales, ya que gran parte de estas subsisten hasta el día de hoy. Mesopotamia se ubica, según esta línea de tiempo que está aquí, entre lo que es la prehistoria y posteriormente lo que sucede, o sea, después de Mesopotamia, la civilización egipcia. Entonces, la prehistoria, si es que todavía recuerdas, es la famosa edad de piedra, también compuesta por otra etapa denominada la edad de los metales. En la prehistoria también un aspecto importante que debemos de mencionar es que se da el proceso de hominización, o sea, el proceso evolutivo del hombre. Entonces, en la prehistoria vamos a tener tres aspectos. El proceso evolutivo del hombre, que se denomina hominización, la edad de piedra, denominada paleolítico, mesolítico y neolítico, y también la edad de los metales, cobre, bronce y hierro. En la edad de los metales surgen los primeros pueblos mesopotámicos. Pero, recuerda, a partir de la finalización de la prehistoria hasta el día de hoy, se considera solamente el término historia. Recuerda, cuando termina la prehistoria hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hasta nuestros tiempos, se denomina solamente historia. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Hay un aporte muy importante hecho por la civilización mesopotámica hasta el día de hoy que es usado por muchos de nosotros. Y este aporte a la humanidad es la razón de dividir prehistoria e historia. Recuerda, este aporte de Mesopotamia es la razón con la cual dividimos prehistoria e historia. Ese aporte importante es la invención de la escritura. Se toma como hecho histórico para que se pueda dividir prehistoria e historia a la invención de la escritura, que más o menos lo pondríamos por aquí. La invención de la escritura o grafías. Ahora, Mesopotamia también se caracteriza por ser la civilización más antigua de la humanidad. Es la más antigua y en antigüedad le sigue, por ejemplo, Egipto, Grecia, Roma, entre otras. También deberíamos mencionar a la civilización Caral, pero eso ya lo vamos a hacer posteriormente. Entonces recuerda, la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad se divide en prehistoria e historia. La razón de esta división es que se inventa la escritura. ¿Quiénes hacen este gran aporte? Mesopotamia. ¿Desde cuándo se llama historia? Se llama desde que se inventa la escritura, ¿sí? Hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos. Esa sería la ubicación, ¿sí? En lo que es la historia de la humanidad de la civilización mesopotámica. Otro detalle importante, su antigüedad. Habíamos dicho que hay muchas civilizaciones, ¿sí? Muy antiguas, pero la más antigua de todas estas, es decir, la más antigua del planeta, es Mesopotamia. ¿Cuánto de antigüedad? Más o menos se desarrolló en el año 3000 a.C. Entonces tendría más de 5000 años de antigüedad. Entre algunas características de Mesopotamia tenemos que destacar su etimología. La etimología de la palabra Mesopotamia viene de las voces griegas que significan meso, que quiere decir entre, meso, cuyo significado es entre, hipótamo,
Pótamo, para los que no saben, significa río. ¿Sí? De ahí más o menos viene también la palabra hipopótamo. Hipopótamo quiere decir caballo de río. Como he mencionado, los que denominan a esta civilización como Mesopotamia son los griegos. La antigua Grecia le pone este nombre. De ahí estos dos términos de la lengua o idioma de la Grecia antigua. Meso, que quiere decir entre, y pótamo, que quiere decir río. Y justamente el significado de Mesopotamia es país, región o territorio entre ríos. Ese es el significado de Mesopotamia, país, región o territorio entre ríos. ¿Por qué razón lo denominaron así los griegos, entre ríos? Porque si tú observas este mapa que vamos a trabajar en un momento, Mesopotamia estaba rodeado por dos ríos importantes. Mira, por aquí hay uno y por aquí hay otro. Por esa razón los griegos, al llegar a explorar estas zonas, denominaron a este territorio como Mesopotamia. Pero eso es un término según los griegos. Otros historiadores consideran a Mesopotamia con otra denominación. Le llaman la civilización caldeo-asiria. ¿Qué quiere decir esto? La civilización caldeo-asiria. ¿Por qué le pusieron ese nombre como civilización caldeo-asiria? Porque esas dos civilizaciones, los caldeos y los asirios, formaron un imperio. La grandeza de Mesopotamia prácticamente se desarrolló con esas dos civilizaciones, con los caldeos y con los asirios. ¿Sí? Por eso es que le pusimos acá que Mesopotamia también es conocida como civilización caldeo-asiria, ya que fueron esos dos pueblos los que llevaron a Mesopotamia a su plenitud. Otro dato importante. Geográficamente este territorio actualmente, el día de hoy, o sea, en nuestros tiempos, está ocupado por un país. Ese país se llama Irak. Actualmente Irak es donde está la mayor parte de lo que fue, de lo que era Mesopotamia. La capital de este país denominado Irak es la ciudad de Bagdad. La ciudad de Bagdad, capital de este país actual llamado Irak, donde tiene la mayor parte de lo que fue la civilización mesopotámica. Bien, ya sabemos entonces la ubicación en el tiempo de Mesopotamia, ya sabemos qué significa Mesopotamia, país o región entre ríos, ya sabemos cuáles son los dos principales pueblos que van a hacer que Mesopotamia llegue a tener un gran esplendor como civilización. Tal vez es conveniente mencionar de una vez que ya que Mesopotamia se ubica entre dos ríos, ojo, obviamente que si tienen esa ventaja de tener recurso hídrico, les queda desarrollar una actividad económica importante, la agricultura. Entonces los mesopotámicos se van a dedicar principalmente a la actividad agrícola, a desarrollar la agricultura. No se olviden, los mesopotámicos destacan económicamente en la agricultura. Claro que hay otros aspectos económicos en los cuales ellos van a destacar, pero la ventaja que ellos poseen es estar rodeado de dos ríos, del río Tigris y del río Éufrates, que es lo que vamos a entender a continuación. Toda civilización tiene que ser, aparte de mencionar su ubicación en el tiempo, también debemos de mencionar su ubicación geográfica, es decir, su localización, qué características tiene el terreno y también cuáles son sus límites. Veamos, para eso nos ayudamos con el siguiente mapita. Bien, antes de iniciar, recuerda que Mesopotamia está rodeada por dos ríos, ¿sí? No te olvides, dos ríos, que ahorita vamos a mencionar cuál es cuál y sus nombres y todo lo demás. Entonces tenemos acá dos ríos. Pero un detalle que no debes de olvidar es lo siguiente. Los ríos
no van de arriba a abajo. Ojo, ese es un error que de repente nosotros muchas veces lo mencionamos. Los ríos no van de arriba a abajo. Los ríos recorren un terreno desde las partes altas hacia las partes bajas. ¿Cuáles son las partes altas? Generalmente los glaciares, montañas o nevados. Y las partes bajas es donde el río deposita sus aguas. Puede ser en un lago, laguna, el océano o en algunas ocasiones en otro río mayor. En este caso, si observamos, el río que está por aquí y este otro río que está por acá van a desembocar en esta zona. Si observamos el mapa pequeño, ¿sí? Acá tenemos justamente una ubicación de lo que es Mesopotamia. Mesopotamia se ubica en el continente asiático. No te olvides, Mesopotamia se ubica en el continente asiático. Y estos dos ríos van a desembocar en lo que se conoce como el Golfo Pérsico. No te olvides, desembocan en el Golfo Pérsico. ¿Sí? Entonces, si los ríos desembocan en esta parte, aquí lo podríamos visualizar de mejor manera, se supone que el otro extremo del río es la parte alta, ¿sí? Por eso es que he mencionado que los ríos están yendo desde las partes altas hacia las partes bajas, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el recorrido de estos dos ríos, desde las partes altas hacia las partes bajas. Ahora, tenemos los 4 puntos cardinales: norte, sur, a la derecha, mira, la mano derecha siempre está el este y contrariamente a la izquierda, el oeste. El oeste muchas veces es simbolizado con una W. También es válido, no hay ningún problema. Pero lo que no debes olvidar es lo siguiente: norte, sur, derecha el este e izquierda el oeste. Muy bien, ahora mencionamos cuáles son esos límites. Bien, como el río está recorriendo, ¿sí?, hacia el sur, ojo, mira, el río tiene un recorrido de norte a sur. ¿Por qué? Porque donde desemboca es aquí, en el Golfo Pérsico. De norte a sur. En el norte entonces tenemos las partes altas. Aquí vamos a encontrar a las montañas de Armenia. Las montañas de Armenia. Muy bien, tenemos ahí a las montañas de Armenia. Se supone que en esta zona vamos a encontrar a la parte alta o zona alta de Mesopotamia. Contrariamente, podríamos mencionar que si las partes altas, o sea el norte, son las montañas de Armenia, aquí tenemos en el sur al Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Muy bien, entonces ya tenemos los dos límites importantes de Mesopotamia. Por el norte las montañas de Armenia y por el sur el Golfo Pérsico. Veamos qué hay al este. Recuerda que el este es la derecha, siempre, y eso no va a cambiar jamás. Por el este, todo Mesopotamia, que sería esta zona, limita con la meseta de Irán. Por el este, Mesopotamia limita con la meseta de Irán. Ojo, ya debes estar pensando algo como esto, pero hace un momento yo he mencionado que Mesopotamia ocupa Irak. Ojo, toda esta zona, si miras el mapa pequeño, ese territorio de color verdecito que está sombreado acá, eso es Irak. Pero al costadito hay otro territorio también, otro país. Ese país que está al costadito, o sea, por acá, es Irán. ¿Sí? Esto sería Irak, actualmente Irak, y esto de acá sería lo que actualmente es Irán. Entonces, por esa razón estamos poniendo que por el este se ubica la meseta de Irán.
¿Qué encontramos por el oeste? Por el oeste vamos a encontrar dos desiertos muy importantes. Tenemos el desierto de Siria. Ahí está, el desierto de Siria. Y también tenemos el desierto de Arabia. Muy bien, tenemos el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Dos importantes desiertos. Y ya tenemos los límites de Mesopotamia. Por el norte, las montañas de Armenia. Por el sur, el Golfo Pérsico. Por el este, la meseta de Irán. Y por el oeste, dos desiertos. El desierto de Siria y el desierto de Arabia. Punto. ¿Qué más podemos encontrar? Los nombres de los ríos. Mira, ojo, los puntos cardinales nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, el río que está al este, el que estoy señalando ahora, ¿sí? Ese río se llama el río Tigris. El río Tigris. Ya está. Ese río Tigris está al este, siempre a la derecha, ¿sí? Mano derecha, el este. El otro río importante con el cual se desarrolla Mesopotamia es este otro, mira. Este otro río se denomina el río Éufrates. El río Éufrates. Esos son los dos importantes ríos que rodean a Mesopotamia. Recuerda el significado de Mesopotamia según los griegos, entre ríos. ¿Cuáles son esos ríos? El río Tigris y el río Éufrates. El río Tigris en el este y el río Éufrates en el oeste. ¿Cómo es su recorrido? Su recorrido va a ser de la parte alta hacia la parte baja, desde el norte hacia el sur. Ese es su recorrido, desde el norte hacia el sur. ¿Dónde desembocan estos dos ríos? En el Golfo Pérsico. Un detalle tal vez importante como dato es que estos dos ríos, antes de desembocar en el Golfo Pérsico, se juntan, confluyen. Mira, esos dos ríos se juntan, formando un nuevo río, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Este río que forman el Tigris y el Éufrates se llama Chad al-Araf. Chad al-Araf. Ese es el río que forma el Tigris y el Éufrates. ¿Qué más debemos de mencionar? Las dos principales ciudades de esta civilización, sus capitales. Tenemos por acá, mira, su capital en el norte, ¿sí? Toda esta zona es el norte. En el norte tenemos a su capital la ciudad de Nínive, que más adelante hablaremos de esta ciudad. La ciudad de Nínive. Y en el sur tenemos otra ciudad conocida por muchos, ¿sí? Esta capital se denomina la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia. Correcto, muy bien. Entonces ya tenemos a las dos principales capitales, Nínive y Babilonia. Tomando en cuenta el recorrido del río, fácilmente podríamos tener dos regiones o zonas. Ojo, tomando en cuenta el recorrido del río, fácilmente podríamos tener dos regiones o zonas. Estas regiones o zonas se denominan Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. Una se diferencia de la otra por el recorrido del río. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona se llama Alta Mesopotamia, región Alta Mesopotamia. Y esta zona, ¿sí? Se llama región Baja Mesopotamia. Un detalle importante. La región Alta Mesopotamia tiene como capital a la ciudad de Nínive, mientras que la Baja Mesopotamia tiene como capital a la ciudad de Babilonia. Podemos completar los siguientes datos. Acá nos mencionan la ubicación. Fácilmente podremos
el suroeste ¿de qué continente? Del continente asiático. Suroeste de Asia. Muy bien. Esa es la ubicación de Mesopotamia, suroeste de Asia. Te dije hace un momento, toda esta zona es Asia, ¿sí? Aquí está el sur y un poquito hacia la izquierda el oeste, suroeste de Asia. Límites, muy fácil. Nos piden por el norte. Por el norte tenemos a las montañas de Armenia. Montañas de Armenia. ¿Listo? Después, por el sur, aquí está, el Golfo Pérsico. Por el sur tenemos al Golfo Pérsico. Por el este, la meseta de Irán. Por el este tenemos a la meseta de Irán. Irán, chicos, ojo, no confundir con Irak. Y por el oeste tenemos dos desiertos. El desierto de Siria y el desierto de Arabia. Correcto. El desierto de Siria y el desierto de Arabia. Tenemos ahí. Ahora, ¿qué más vimos? Vimos que toda Mesopotamia se divide en dos regiones o zonas. Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. Podríamos completar esto muy fácil. Acá lo tenemos. Regiones de Mesopotamia, ¿sí? La región Alta Mesopotamia está hacia el norte. Mira, toda esta zona hacia el norte. Correcto. Alta Mesopotamia, entonces, ubicada al norte. Se desarrolló aquí la capital denominada Nínive. Su capital es Nínive. Muy bien. ¿A orillas de qué río está Nínive? Mira, aquí está Nínive y está a orillas del río Tigris. Entonces, la región de la Alta Mesopotamia tiene como su principal ciudad a Nínive, que se ubica a orillas del río Tigris. Toda la zona de la Alta Mesopotamia le corresponde a una de estas dos civilizaciones. Recuerda que estas dos civilizaciones fueron las que llevaron a Mesopotamia a su máximo esplendor. Bien, la Alta Mesopotamia estuvo gobernada por los asirios. Por los asirios. No te olvides. Contrariamente tenemos a la Baja Mesopotamia, toda esta zona, la Baja Mesopotamia, ¿sí? La Baja Mesopotamia entonces está al sur, claro, toda esta zona es el sur. Muy bien, su capital, Babilonia, aquí está, su capital, Babilonia. Listo. ¿A orillas de qué río? Mira, este río, ¿cuál es? Este río es el Éufrates. A orillas del río Éufrates. Correcto. Si mencionamos que la Alta Mesopotamia estuvo gobernada por los asirios, obvio que la Baja Mesopotamia va a estar gobernada por la civilización caldeo o el pueblo caldeo o los caldeos. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos la ubicación geográfica, su ubicación en el tiempo, su división en regiones. Ahora, un aspecto más que debemos de conocer de Mesopotamia es su organización política y social. Según estamos viendo este mapita, Mesopotamia no tiene fronteras naturales. Por ejemplo, estos dos desiertos, ¿sí? Estos dos desiertos hacían que cualquiera pueda invadir o llegar a los territorios de Mesopotamia. Generalmente una frontera natural son montañas, ¿sí? O tal vez un río. Pero la ubicación de Mesopotamia es entre ríos, aquí adentro, y alrededor de los ríos es donde se ubicaban todos los pueblos que pertenecían a Mesopotamia. Entonces Mesopotamia, con el tiempo, va a pasar por muchas invasiones.
Continuando en este segundo video, ahora tocaremos lo que corresponde al proceso histórico de Mesopotamia. Todas las civilizaciones pasan por un periodo de desarrollo, es decir, van a tener periodos de inicio y también periodos de finalización. En el caso de Mesopotamia, toda su historia se resume a 4 periodos. El primer periodo se denomina el periodo sumerio-acadio, el segundo periodo se denomina el primer imperio babilónico, tenemos después el imperio asirio y finalmente el segundo imperio babilónico. En el primer video ya observamos cómo se divide Mesopotamia en 2 regiones, Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia, tomando en cuenta la dirección del río Nilo. ¿Sí? Entonces, ya que conocemos esos datos importantes de la geografía de Mesopotamia, ya podemos continuar con lo que es su proceso histórico. 4 fueron las etapas por las cuales atraviesa o se desarrolla Mesopotamia y seguidamente veremos el desarrollo cultural de esta importante civilización. Bien, empezamos con el primer periodo, el periodo sumerio-acadio. ¿En qué consiste este primer imperio denominado sumerio-acadio? Consiste en que los pueblos sumerios se van a instalar o van a ser los primeros en establecerse alrededor de Mesopotamia. ¿Sí? Se van a ubicar en el sur. Si tú recuerdas, en la anterior ficha mencionamos que el sur estaba en esta zona. Entonces, los primeros pueblos en establecerse en Mesopotamia estarán por aquí. Esos primeros pueblos van a ser los sumerios. Los sumerios, entonces, se ubican al sur de Mesopotamia. ¿Correcto? Muy bien. Estos primeros pueblos denominados sumerios, ojo, son pueblos en plural, ¿sí? Vamos a construir en estos primeros pueblos las ciudades-estado. Ya explicamos también en qué consisten las ciudades-estado. Son pequeños territorios, ojo, eso está en el anterior video, son pequeños territorios en los cuales gobiernan reyes sacerdotes. ¿Sí? Pequeños territorios en los cuales van a gobernar los reyes sacerdotes. Las primeras ciudades-estado o ciudades donde gobierna un rey sacerdote, las más importantes de estas van a ser 4. Van a ser la ciudad de Kish. Aquí está la ciudad de Kish. También la ciudad de Ur. La ciudad de Lagash o Lagash. Y por último tenemos la ciudad de Uruk. 4 entonces son las principales ciudades, las primeras que se van a establecer en Mesopotamia. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ahora, después de los sumerios, van a llegar a dominar a estos pueblos los acadios. Los acadios se van a ubicar en el centro de Mesopotamia, en esta zona. Sí, recuerda que aquí está el sur, donde se establecen los sumerios, y posteriormente llegan los acadios, aquí. Estos 2 pueblos son los que más destacan en el periodo denominado sumerio-acadio. De ahí el nombre de este periodo, sumerio-acadio. ¿Por qué? Porque estos pueblos van a ser los 2 principales en establecerse en Mesopotamia. ¿Sí? De ahí esa denominación de pueblos o primeras ciudades sumerias y primeras ciudades acadias. Bien, ahora, continuando con lo que estamos haciendo, debemos hablar un poco de lo que son los acadios. El pueblo de los acadios consiste o consistió en ser básicamente un pueblo que tenía como objetivo la expansión de su territorio. Esa expansión lo va a conseguir a costa de derrotar otros pueblos. Entonces pondremos acá que en el centro de Mesopotamia se ubican los acadios. Correcto. Muy bien. La capital de los acadios va a ser la ciudad de Akkad. Su capital es la ciudad de Akkad. Correcto.
Repito, en el centro de Mesopotamia. Estos pueblos, denominados acadios, van a ser pueblos semitas. Recuerda que los pueblos semitas fueron uno de los pueblos que invaden Mesopotamia. Estos semitas tienen la característica de haber sido nómadas. ¿Sí? Y el poder militar que poseen van a hacer que controlen territorios en Mesopotamia de manera terrestre y marítima. Si dominas un territorio de manera terrestre y de manera marítima, tienes el control total. También tienes el control del comercio, una actividad muy importante dentro de Mesopotamia. El rey que más destaca en este periodo, en todo este periodo, es el rey Sargón I. El rey Sargón I es el rey que va a encabezar la invasión a los sumerios, es decir, es el rey que va a gobernar a los acadios. Su característica más importante es que va a conquistar al pueblo de los sumerios. Aportes de este primer periodo a la humanidad. Tal vez sean los aportes más importantes de Mesopotamia hasta el día de hoy. Vamos a mencionar a la escritura. En el primer periodo de Mesopotamia inicia la escritura, los primeros signos gráficos, y también inventan la rueda. Ojo con esto. Mesopotamia tiene muchos más aportes, pero los que más destacan, o los únicos que vamos a mencionar, son estos dos: la escritura y también la invención de la rueda. Bien, con eso estamos terminando el primer periodo, denominado de los sumerios y acadios. Pasamos al segundo periodo. En el segundo periodo encontramos al primer imperio babilónico, ¿sí? Este periodo inicia con la muerte del líder de los acadios. ¿Quién era el líder de los acadios? Era Sargón I. Entonces, con su muerte inicia el primer imperio babilónico, ¿sí? Después, a la muerte del rey Sargón I, otros pueblos comienzan la invasión hacia Mesopotamia. Primero la invasión de los elamitas, posteriormente la invasión de los amoritas. Este pueblo amorita va a ser el que forma, el que crea el primer imperio babilónico. De ahí el nombre de este periodo, primer imperio babilónico. Si existe el nombre primer imperio babilónico, posteriormente va a haber un segundo imperio babilónico, sí, pero ahora estamos en el primero. El rey que destaca en el primer imperio babilónico es el rey Hammurabi. ¿Por qué destaca este rey? ¿Sí? Primero porque va a unificar a todos los pequeños pueblos sumerios. Es decir, él va a ser el único rey que va a tener el control total de todos los pueblos sumerios. También destaca por su código de leyes, un código moral o de normas jurídicas, denominado el Código de Hammurabi. Si alguna vez escuchaste el famoso ojo por ojo y diente por diente, es un dicho que incita más a recibir el daño que tú has causado, ojo por ojo, diente por diente. Esa especie de equivalencia viene todavía de las primeras leyes mesopotámicas, creadas por el rey Hammurabi. Ahora tenemos al Imperio Asirio. Recuerda, cuando hicimos la primera ficha, mencionamos dos importantes civilizaciones que se van a establecer en Mesopotamia. Mesopotamia era el nombre de un territorio, pero los dos pueblos que iban a establecerse e iban a tener mayor trascendencia eran los caldeos y eran los asirios, que iban a controlar la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Entonces, podemos observar que en el primer imperio asirio van a gobernar justamente este pueblo poderoso, los asirios. Muy bien, la capital de este territorio, como sabemos, es la ciudad de Nínive.
lugar donde se construyó una importante biblioteca denominada la Biblioteca de Nínive, que trataba de recolectar todo el conocimiento de ese entonces. También mencionaremos que la capital Nínive se ubica a orillas del río Tigris. La extensión de los asirios se va a hacer desde el norte, ¿sí? Desde la Alta Mesopotamia, y se va a ir extendiendo hacia la Baja Mesopotamia. Por eso mencionaremos que su extensión territorial va a ir desde el norte hacia el sur de todo el territorio mesopotámico, ¿sí? Entonces, estos personajes constituían un territorio muy, muy grande. Por ejemplo, anexaron a zonas como Siria, Fenicia, Palestina e incluso por un tiempo llegaron a dominar a los egipcios. El rey que más destaca en esta etapa va a ser el muy conocido rey Asurbanipal. Asurbanipal. Muy bien. En el primer imperio asirio, entonces, el rey que destaca es Asurbanipal. Este personaje no solamente se encarga de la extensión del territorio asirio, sino también de la construcción de la biblioteca de Nínive. La ciudad de Nínive es capital de este pueblo importante denominado los asirios. Posteriormente, tenemos al segundo imperio babilónico. ¿En qué consiste el segundo imperio babilónico? Recuerda que ya hubo un primer imperio. En el segundo imperio babilónico vemos el otro pueblo importante dentro de la historia de Mesopotamia. Hablamos de los caldeos. Los caldeos justamente también van a dominar después de los asirios, después de la caída de los asirios, dominan todo el territorio mesopotámico. Sabemos que la capital de los caldeos es la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia. Esta ciudad está construida a orillas del río Éufrates. Y su extensión territorial va a ser la siguiente. Aquí está la ciudad de Babilonia, en el sur, en la Baja Mesopotamia. Eso quiere decir que los caldeos se van a extender hacia el norte y van a ocupar el dominio de toda Mesopotamia. Entonces mencionaríamos que su dominio consta de iniciar en el sur hacia el norte. ¿Quiénes destacan en el segundo imperio babilónico? Pues destaca este rey denominado Nabopolassar. Nabopolassar. Este personaje es el rey que provoca la caída del imperio asirio. Es muy importante, ya que, repito, gracias a este rey, Nabopolassar, que pertenece al segundo imperio babilónico, los asirios caen derrotados. Otro detalle, el segundo rey que destaca en este segundo imperio babilónico se denomina Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. ¿Por qué destaca este rey? Por la siguiente razón. Es aquel que conquista Jerusalén, un territorio muy mencionado en la Biblia. Aprisiona a los judíos y después, posteriormente, con la ayuda de esta mano de obra, va a empezar a construir la capital Babilonia. Incluso este hecho histórico de conquistar a los judíos, volviéndonos sus prisioneros, es el famoso relato bíblico de el cautiverio babilónico. ¿Sí? El famoso cautiverio babilónico. Bien, entonces este es el proceso por el cual atraviesa toda Mesopotamia. Recuerda, todas las civilizaciones van a tener un inicio, un desarrollo y posteriormente un final.
Le pasó a los incas, le pasó a los aztecas, a los mayas, a los griegos, a los romanos, a los egipcios. Todas las civilizaciones, repito, van a tener un inicio, un máximo desarrollo o apogeo y una caída o final. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a conocer el desarrollo artístico-cultural de Mesopotamia. Aquí está. El desarrollo artístico-cultural de Mesopotamia. Recuerda que las fichitas las puedes descargar en el link que te he adjuntado en el módulo de Canvas. ¿Sí? Bien, expresiones artísticas culturales de Mesopotamia. Las expresiones artísticas de una civilización son importantes porque nos ayudan a diferenciar una civilización de otra. Ahí está su importancia. Nos ayudan a diferenciar una civilización de otra. Por ejemplo, si comentamos el idioma, es un tipo de expresión cultural. El idioma quechua es una característica cultural del poblador andino. Mencionamos la escritura. Los primeros signos gráficos es una invención de Mesopotamia. La construcción de las pirámides es un rasgo cultural de lo que fue Egipto. Y así, por eso es importante conocer las manifestaciones culturales de cada civilización que vamos estudiando. Iniciamos con la arquitectura. La arquitectura es la construcción de algún tipo de elemento sobre la superficie. En el caso de Mesopotamia, los primeros signos arquitectónicos o su principal construcción van a ser estos, los denominados zigurats. Estos templos se construían al centro de las ciudades capitales o de las principales ciudades. Eran justamente las construcciones que marcaban o daban a entender el dominio de los reyes sobre la población. ¿Cuál era su función aparte de marcar dominio? Pues era esta. La parte alta servía de observatorio astronómico. Los mesopotámicos destacaron mucho en observar astros. Fueron los primeros en saber que la Tierra no estaba sola, sino iba acompañada de varios planetas. Bien, entonces anotamos que construyeron esta especie de templos denominados los zigurats. Zigurats. Correcto. Los zigurats entonces fue una construcción exclusiva propia de los mesopotámicos. ¿Qué significa zigurat? Un zigurat quiere decir montaña sagrada. Ese es el significado de la palabra zigurat. ¿Para qué sirve? Es un símbolo de control, de poder sobre la población. ¿Dónde se construían? En las capitales. ¿Qué había en la parte superior? Observatorios astronómicos. Dentro de las construcciones hechas por los mesopotámicos también debemos de mencionar las características de estas construcciones, ya que utilizaron elementos importantes. Crearon lo que en términos arquitectónicos es el arco, la bóveda y la cúpula. ¿Qué es el arco, la bóveda y la cúpula? Son estos tres elementos que se utilizan en construcciones arquitectónicas. Este primero, por ejemplo, es el famoso arco. El arco. ¿Podemos observarlo en un zigurat, por ejemplo? Sí. Por esta zona tenemos un arco. Después tenemos a la bóveda. ¿Podemos observar alguna clase de bóveda aquí? Sí. Toda esta zona es una bóveda. Por acá también podemos observar todo esto, ¿sí? Sería la bóveda. Y por último tenemos a la cúpula. Claro, era un tipo arquitectónico que se ponía en la parte superior, una especie de techo. Acá tenemos a la cúpula de Mesopotamia. Otras civilizaciones van a usar también estos estilos arquitectónicos. Los romanos usaron mucho el arco, la bóveda y la cúpula.